Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series turcas, a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, Drama Turco Adictos. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión, secretos y amores que desafían todas las reglas. Prepárense para un viaje nostálgico, porque vamos a revivir las pasiones épicas de una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos, Amor Prohibido. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, reseñas y curiosidades sobre las mejores series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. No olvides darle like a este vídeo si te gusta el tema y compartirlo con tus amigos que también son fans de Amor Prohibido. Comencemos. Amor Prohibido o Aşk Memnu en su idioma original, es una serie que dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Emitida originalmente entre 2008 y 2010, esta adaptación moderna de la novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX, nos transporta a un mundo de lujo, poder y deseos prohibidos en el Estambul contemporáneo. Pero, ¿qué es lo que hace a esta serie tan especial y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día? Para entender el impacto de Amor Prohibido, primero debemos hablar de su historia. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un adinerado viudo mucho mayor que ella. Biter ve en este matrimonio una oportunidad para escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer seductora y calculadora a la que culpa por la muerte de su padre. Esta decisión, impulsada por el resentimiento y el deseo de una vida mejor, marca el inicio de una espiral de eventos que cambiarán para siempre el destino de todos los involucrados. La muerte del padre de Biter crea un vacío emocional que la hace vulnerable y susceptible a las promesas de una vida de lujos que Adnan le ofrece. Al mudarse a la lujosa mansión de Adnan, Biter se encuentra rodeada de un mundo de opulencia y privilegios. La mansión en sí misma, con sus vastos salones, jardines meticulosamente cuidados y vistas impresionantes del Bósforo, se convierte en un símbolo del mundo al que Biter aspira. Pero pronto descubre que la felicidad que esperaba no es tan fácil de alcanzar. Su matrimonio con Adnan, aunque conveniente, carece de pasión y amor verdadero. La diferencia de edad entre ellos, aunque no es el único factor, contribuye a una desconexión emocional que se hace cada vez más evidente. Adnan, un hombre amable y generoso, ofrece a Biter seguridad y estabilidad, pero no la chispa y la intensidad que ella anhela. Y es aquí donde entra en juego el personaje que desencadena toda la tragedia, Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Belul es un conquistador nato, un joven carismático que disfruta de la vida sin compromisos ni responsabilidades. Vive en la mansión de su tío y es mantenido por él. Esta situación de dependencia económica, aunque cómoda, también contribuye a su falta de motivación y a su comportamiento irresponsable. Belul es consciente de su atractivo y lo utiliza para seducir a las mujeres que le rodean, buscando constantemente nuevas conquistas que alimenten su ego. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e innegable. A pesar de sus intentos por resistirse, ambos se ven arrastrados a una relación clandestina que pondrá en peligro sus vidas y la estabilidad de la familia Ziyagil. Esa primera mirada, cargada de deseo y prohibición, sella el destino de ambos. La serie explora temas complejos como el deseo, la infidelidad, la ambición, la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. Biter y Belul se ven atrapados en una red de mentiras y engaños que se hace cada vez más difícil de desenredar. Cada encuentro, cada mirada, cada palabra intercambiada está cargada de tensión y peligro. Saben que lo que están haciendo está mal, pero la pasión que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para resistirse. La lujuria se convierte en una fuerza destructiva que los consume, llevándolos a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. La culpa, aunque presente, no es suficiente para detenerlos, ya que la adrenalina de la aventura prohibida se convierte en una adicción. Pero Amor Prohibido no es solo una historia de amor prohibido. Es también un retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus tradiciones, sus contradicciones y sus luchas de poder. La serie nos muestra las dinámicas familiares, las relaciones interpersonales y las expectativas sociales que influyen en las decisiones de los personajes. La figura de Firdevs, la madre de Biter, representa la ambición desmedida y la manipulación, mostrando cómo las presiones sociales pueden llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables.
La serie también explora la importancia del honor y la reputación en la sociedad turca, mostrando cómo el miedo al que dirán puede influir en las acciones de los personajes. Otro aspecto importante de la serie es su impecable producción. La ambientación, el vestuario, la música y la fotografía están cuidados hasta el más mínimo detalle. La mansión de los Cillagil se convierte en un personaje más de la historia, un escenario de lujo y sofisticación que contrasta con la oscuridad y el secreto que se esconden en su interior. El vestuario de Biter en particular, refleja su estado emocional y su evolución a lo largo de la serie. Sus vestidos elegantes y provocativos son una expresión de su deseo y su rebeldía contra las normas sociales. La música, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones de cada escena, sumergiendo al espectador en la atmósfera de la serie. Además, las actuaciones del elenco son simplemente magistrales. Beren Saat, en el papel de Biter, nos regala una interpretación inolvidable de una mujer atormentada por sus deseos y sus remordimientos. Su mirada intensa y sus gestos sutiles transmiten la complejidad de su personaje. Kwan Tatltu, como Belul, encarna a la perfección al joven seductor e irresponsable que se deja llevar por sus impulsos. Su encanto y su carisma hacen que sea fácil entender por qué Biter se siente atraída por él. Y Selçuk Yöntem, como Adnan, nos muestra la fragilidad y la ingenuidad de un hombre que no logra ver la verdad que se esconde ante sus ojos. Su bondad y su confianza en las personas que le rodean lo convierten en una víctima de las circunstancias. Otros personajes secundarios como Ilmi Onal, el eterno rival de Adnan, y Denise de Courton, la institutriz francesa, también contribuyen a enriquecer la trama y a crear un universo complejo y fascinante. El éxito de Amor Prohibido no se limita a Turquía. La serie ha sido vendida y emitida en numerosos países de América Latina, Europa y Asia, convirtiéndose en un fenómeno global. Su trama adictiva, sus personajes complejos y su alta calidad de producción han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo. En algunos países, la serie ha batido récords de audiencia, generando un gran impacto cultural y social. Las redes sociales se llenaron de comentarios y debates sobre la serie, mostrando el poder de la televisión para conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie siga siendo tan relevante hoy en día? Creo que la respuesta está en la universalidad de sus temas. El amor, el deseo, la infidelidad, la ambición, son emociones y sentimientos que todos podemos entender y con los que podemos identificarnos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Aunque la serie está ambientada en un contexto cultural específico, las emociones que experimentan los personajes son universales y trascienden las fronteras. Además, Amor Prohibido nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos muestra cómo una decisión equivocada puede tener un impacto devastador en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Nos recuerda que el amor y el deseo pueden ser fuerzas poderosas, pero que también pueden ser destructivas si no se controlan. La serie nos enseña que la búsqueda de la felicidad a cualquier precio puede tener consecuencias irreparables. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de la serie. Un final trágico y conmovedor que dejó a muchos espectadores con el corazón roto. Un final que nos recuerda que a veces el amor prohibido tiene un precio demasiado alto que pagar. Un final que sin duda contribuyó a consolidar a Amor Prohibido como una de las series turcas más memorables de todos los tiempos. La muerte de Biter, un acto desesperado de rebeldía y desesperación, marca el clímax de la tragedia. La huida de Belul, atormentado por la culpa y el remordimiento, muestra las devastadoras consecuencias de sus acciones. El dolor de Adnan al descubrir la verdad sobre su esposa y su sobrino, es palpable y conmovedor. El final de Amor Prohibido es un recordatorio de que el amor, sin ética ni responsabilidad, puede llevar a la destrucción. En resumen, Amor Prohibido es mucho más que una simple telenovela. Es una obra de arte que explora las profundidades del alma humana y nos muestra las complejidades de las relaciones interpersonales. Es una serie que nos hace reflexionar sobre el amor, el deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Es una serie que nos atrapa desde el primer momento y que nos deja una huella imborrable en el corazón. Es, en definitiva, una joya de la televisión turca que merece ser recordada y apreciada por siempre. Su impacto cultural y social ha sido innegable y su legado perdurará a través del tiempo. Y bien, amantes de las series turcas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Amor Prohibido.
Hemos revivido la historia, analizado sus personajes y reflexionado sobre su impacto en la televisión turca y en el público internacional. Recuerden que Amor Prohibido es una serie que nos enseña mucho sobre las complejidades del amor, el peligro de la ambición y las devastadoras consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias relaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya traído buenos recuerdos de esta serie icónica. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Amor Prohibido? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cómo reaccionaron al final de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. ¿Creen que Biter era una víctima de las circunstancias o una villana ambiciosa? ¿Belul es un simple seductor o un personaje con una profunda crisis existencial? ¿Cuál es la escena que más les impactó de la serie? Compartan sus opiniones y experiencias con nosotros. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos que también son fans de Amor Prohibido, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos sobre series turcas preparados para ustedes. No se los pierdan. Hasta la próxima y que el drama turco los acompañe.